Egunon, España e Israel. Este libro de José Antonio Líbona, España e Israel, Historia de unas relaciones secretas, es probablemente el único libro que exista referido a esta materia y fundamentalmente está publicado sobre todo tras el 11 de septiembre, es un libro de 2002 y supongo que oportunamente sacado en relación a esos tensos momentos, sobre todo referidos a Oriente Medio, en cuanto se atribuye el atentado del 11 de septiembre a células de islamismo radical y luego hubo una explosión de todo lo relacionado con Oriente Medio. Así pues, tenemos este libro que habla de la relación de España con el Estado de Israel que nace en el año 1948. ¿Por qué es interesante? Pues por todo el mundo conocerá la historia de Sefarad y de los sefardíes. Por lo tanto, el elemento hebreo y el elemento hispano es un elemento históricamente ligado siquiera a que en el año 1942 se da aquella orden de expulsión de todos los hebreos del territorio peninsular y aquel éxodo de todos aquellos judíos que eran muy castellanos, eran muy ciudadanos del reino e indisolublemente indistinguibles en cuanto a tez y presencia. No había esa caricaturización que luego se dará del judío con nariz aguileña, una tez más oscura, un pelo más de una manera o de otra. Incluso hay algún cuadro en el que se les trata de convencer a través del cuadro de convertíos, dejad de la práctica del judaísmo y para poder seguir viviendo, porque la idea era unificar en lo religioso como estaban tratando de unificar en lo territorial. Claro, de aquellos judíos que salieron incluso conservando sus llaves de aquellas casas que dejaron atrás, incluso conservando la lengua que hoy se habla en lugares tan lejanos como Turquía, donde hay aún reductos de gente sefardita, y en la propia Israel hay nuevos judíos del Estado de Israel que aún conservan aquel castellano primigenio que se hablaba en el siglo XV, con lo cual tiene unos giros que ya hoy están en desuso, con lo cual la forma más práctica de estudiarlo es ir a aquel momento. Claro, todos recordamos que en el Estado español quien gana la guerra es Francisco Franco Bahamonde y sus compadres y sus compinches de su banda fascista, franquista y totalitaria. Y lo hizo con el concurso necesario de la Italia de Benito Mussolini y sobre todo con el concurso de Adolf Hitler y la Alemania nazi, que no eran precisamente amigos del sionismo. Eran aquellos que hicieron la Shoah de unos 6 millones y medio. 6, 7 millones de judíos que dejaron de existir, liquidados por el régimen nazi. Y como eran amiguis, pues Franco tuvo diversas fases a lo largo de la guerra. Y claro, eran, por ejemplo, hay que recordar el mundo sefardita de Salónica, que fue exterminado y no movió Franco ni un dedo para salvar a aquellos sefarditas griegos, sí, pero de origen español en el tiempo. Decenas de miles, destruido aquella comunidad. Sí, está aquella historia del cónsul Perlasca en Hungría, en Budapest, en el que en las diferentes disposiciones de la legación consular y diplomática española fueron incorporados judíos que se protegían, pero no era una orden dada por Franco
para salvar a los judíos. Eran decisiones particulares de esos diplomáticos que tenían una convivencia directa y no podían vivir con ellos mismos con la decisión de no hacer nada. Con lo cual cogieron una serie de pasaportes y una serie de dependencias y desplegaron sobre ellos el poder diplomático, pero bajo sus propias consecuencias. Y algunos llegaron a pagar personalmente en ese momento su arrojo y su valor. Con lo cual no se puede decidir que eso era cuestión de un Franco que fue muy colaborador con el traslado de judíos y de otros a campos de concentración, con lo cual Franco fue colaborador necesario y hay investigaciones al respecto con la SOA. Y ese mismo Franco es el que con su régimen dictatorial evidentemente pues no va a tener una relación fluida con el Estado de Israel, con lo cual hay sus tiranteces a lo largo de todo el periodo hasta los años 70. Claro, en todo este libro va contando todas esas vicisitudes en las que Franco está limitado en las relaciones exteriores, sobre todo a partir del 45, referido a la expulsión de los organismos internacionales en su conformación, expulsión es decir, no incorporación de inicio, por ejemplo, como países decididos como fue México a todo esto. Y aún así, cuando ya fue incorporado en los años 50, había un reconocimiento limitado y como en buena medida los países árabes estaban muy deseosos de tener relaciones con ese Estado franquista, pues eran cosas indisolublemente opuestas. Franco tenía relaciones con los árabes querían expulsar a Israel del mar y por tanto o eras amigo de uno o eras amigo de otro, salvo que fueras una gran potencia, en cuyo caso pues los países eran los que te necesitaban a ti. Pero como no era el caso, hubo ahí en el limbo el Consulado General de Jerusalén desde tiempos inmemoriales, que quedó ahí en el limbo después de la Constitución. El Consulado General Español en Jerusalén quedó ahí, que luego tendrá su papel en los años 80, cuando se produce la recuperación de una cierta relación 5 siglos después, en el año 1986, con el PSOE. Claro, es eso. Es toda una relación de amor-odio, de alguna fase ligera de aproximación de unos a otros, de dificultades. Claro, un amigo me decía, el mejor periodo de prosperidad para el Estado español fue cuando se llegó a un acuerdo con Israel a partir de 1992. A partir de ahí, sobre todo en ese país llamado Israel, que se ha convertido en una startup de tecnológicas, es el país con mayor número de empresas cotizadas en el Nasdaq, después de los propios Estados Unidos, en las tecnológicas en la bolsa de Wall Street. Y aparte, como todo el mundo sabe, es ahora un país productor de hidrocarburos, sobre todo con ese gran hallazgo llamado Leviatán. Incluso le vende hidrocarburos a Jordania y ha sido palanca del cambio de postura de países como Sudán, Emiratos Árabes, Bahrein y otros que puedan venir para una normalización de relaciones con el Estado de Israel. Pero España evolucionó a su ritmo y a su manera, sobre todo lastrado, como digo, por ese sistema dictatorial franquista. Y así tenemos en este libro, en la parte delantera está los diferentes capítulos: España, Israel y Palestina entre el 47 y 48, eso es un capítulo. Otro es cuando Franco solicita a Israel el mutuo reconocimiento en el 48-49. Israel versus España, la tradicional es amistad hispano-árabe del año 49-51. Israel parece que se aproxima a España del 52 al 56. Del 57 al 69, la etapa Castilla, continuo rechazo español.
la apertura exterior que no alcanza a Israel, que no incluye a Israel. López Bravo excluye a Israel del 69 al 73. El final del franquismo con Carrero y Arias, el 73-75. El primer gobierno de la monarquía, el 75-76, la ocasión perdida, lo dicen, hay que leerlo para encontrar por qué, del 75-76. Adolfo Suárez, del desconocimiento al síndrome de Orduz, del 76 al 81. Calvo Sotelo, fallan las circunstancias, del 89 al 82. Y Felipe González, que bueno, tardó, pero bueno, finalmente se toma la decisión que tardó 4 años, del 82 al 86, que es cuando se produce. Y luego ya incluye un nuevo capítulo de la normalización diplomática del 86 al 93. Y bueno, pues todo esto habla de que al fin y al cabo todos los países tenían aún en los años 80 la idea de que si ibas a participar de la Unión Europea con países, todos que habían reconocido al Estado de Israel, era muy raro que quisieras entrar a mediados de ese año 86 en las comunidades europeas sin antes haber reconocido a Israel. Con lo cual fue casi en parte obligado por los Países Bajos, o Francia, o el propio Reino Unido, o la propia Alemania, para que España tuviera finalmente un reconocimiento expreso y un intercambio diplomático con el Estado de Israel, luego jugando, claro, con elevar el estatus diplomático de la oficina de la OLP en Madrid, recibir o no recibir a Arafat, una serie de juegos y equilibrios en los que al fin y al cabo Israel pues nunca se vio demasiado a gusto porque España jugaba al gato y al ratón y a la encerrona. Y esas cosas en diplomacia hay que ser más honestos y más transparentes para poder ser creíble. Luego incluye 2 anexos. Un primero, Euskadi-Israel, el PNV y ETA buscan apoyo militar, que, bueno, pues es curioso porque en aquellos primeros años 60 hubo sus relaciones con aquella ETA primigenia, que luego ahora todo el mundo de izquierdas parece pro-palestino y estas cosas que pasan, copernicanas. Y vamos, que el PNV, uno de sus aliados a la hora de formar la chancha en los años finales de los 70, primeros de los 80, fueron los instructores israelíes, además de instructores británicos y alemanes. Y un segundo anexo referido a España, Israel y las centrales nucleares. Es, por tanto, un libro muy interesante de leer, accesible, ágil, que te abre la perspectiva de una España que bueno, tuvo sus más y sus menos a la hora de tener unas relaciones con un Estado joven que nació en el año 1948 y que nacía para responder a una necesidad histórica respecto al pueblo de Israel, ya plasmando lo que Theodor Herzl a finales del siglo XIX plasmó en la aspiración del sionismo de tener una tierra propia para el noble pueblo de Israel. Y una vez constituido, pues tuvo que tener relaciones con el mundo y uno de esos posibles aliados hubiera sido España por su tradición desde el periodo de Sefarad, tratando de lavar aquella mala conciencia, pero ese momento parece que nunca llegó y de momento nunca llegará. Salvo aquella ley que permite a los descendientes tomar la nacionalidad española. Pero digamos que con todo ese pozo histórico, el legado, la posición de España respecto al Estado hebreo y al judaísmo tendría que haber tenido una posición todavía mucho más central y más acendrada de la que puedan tener los recientes herederos de los desplazados a un Estados Unidos que tiene estados como el de Florida que todavía faltan una serie de décadas para que tenga mayor periodo ondeando la bandera de las barras y estrellas que fueron parte del imperio hispano. Con lo cual, si el 70% de lo que hoy es Estados Unidos fue en su momento parte del imperio castellano español, de las Españas, pues es una vara de medir interesante para lo que debería de ser la relación entre España e Israel, pero que, como digo, no es y probablemente no será, y que tiene una primera vara de medir en este libro único que merece ser leído y releído y ser reflexionado acerca de ello. Y
Sin más, es que ricasco. Agur berogat, beti gilpean.